Firma aquí. Abuela, o te declararemos loca. La amenaza de mi yerno Javier resonó en mi sala, mientras mis hijos aplaudían. Era mi cumpleaños número 70, y mi familia quería robarme todo: mi casa, mi dinero, mi dignidad. Pero yo tenía un plan, uno que los dejaría con nada. Acompáñame en este relato de traición y redención. La mañana de mi 70º cumpleaños amaneció con un sol dorado que se colaba por las ventanas de mi casa en las afueras de Sevilla. El aroma de las flores de azahar llenaba el patio, y el murmullo de la fuente parecía cantar una melodía de esperanza. Había pasado días preparando cada detalle para recibir a mi familia. Las cortinas de encaje, cosidas a mano durante noches interminables, dejaban pasar rayos de luz que bailaban sobre el suelo de terracota. En la mesa, el mantel de lino de mi madre, reservado para ocasiones especiales, sostenía los platos favoritos de mis hijos: paella con mariscos para Antonio, croquetas de jamón para María y un flan de naranja que Javier siempre devoraba. Esta casa no era solo un techo, era el sueño que mi esposo, Manuel, y yo construimos hace 40 años. Cada azulejo, cada viga, cada rincón guardaba un pedazo de nuestras vidas. Recuerdo las tardes en que Manuel tallaba muebles en el taller, mientras yo cosía vestidos para pagar las deudas. Cuando él murió, hace 15 años, esta casa se convirtió en mi refugio, mi orgullo, mi legado. Y hoy, en mi cumpleaños, quería compartir esa alegría con mis hijos, María y Antonio, con mi nieta Sofía, con todos. ¡Qué ingenua fui! María llegó primero, cargando un ramo de claveles rojos. ¡Feliz cumpleaños! Mamá, 70 años. ¡Qué maravilla! Su abrazo fue breve, casi mecánico, como si tocara a una extraña. Detrás de ella, entró Javier, con una botella de vino caro que, ahora lo sé, pagó con la tarjeta que le presté hace meses. Doña Isabel, estás radiante para tu edad, dijo con esa voz melosa que siempre me ponía en guardia. Sofía, mi nieta, se escondió detrás de sus padres. Pero cuando me vio, corrió a mis brazos. Abuela, te quiero tanto. Su calor fue el único que sentí verdadero en ese momento. Minutos después llegaron Antonio y Clara. Clara, con su teléfono en la mano, no dejaba de tomar fotos de cada rincón. Ay, suegra, qué casa tan encantadora. Todo tan auténtico. Sus ojos no brillaban de admiración, sino de algo más oscuro. Algo que no supe descifrar entonces. Se detuvo frente al aparador donde guardo mis documentos, y sus dedos acariciaron la madera como si ya fuera suya. Antonio me dio un beso en la mejilla, pero evitó mis ojos. Mamá, después de la cena, tenemos que hablar. Asuntos importantes. Sobre tu futuro. Su voz era baja, casi un susurro, pero había un peso en sus palabras que me inquietó. La cena comenzó con risas, que sonaban huecas, como campanas rotas. María elogiaba la comida con un entusiasmo exagerado. Mamá, esta paella es de restaurante. Javier hacía chistes que nadie encontraba graciosos, y Clara seguía tomando fotos, incluso de las facturas que había dejado sobre el mostrador. Es para el recuerdo, suegra, explicó cuando le pregunté. Queremos guardar cada momento especial. Debí haber notado cómo Antonio revisaba mis papeles en la cocina. Debí haber sospechado cuando María preguntó por las joyas que llevaba puestas, con esa mirada calculadora. Pero estaba tan feliz de tenerlos conmigo, tan agradecida de no pasar otro cumpleaños sola, que vi amor donde solo había codicia. Una semana antes, María y Clara habían venido a casa para una cena familiar. Trajeron vino, hablaron de los viejos tiempos, me hicieron sentir querida. Ahora entiendo que fue una farsa para ganarse mi confianza. Sofía, esa noche, intentó decirme algo. Abuela, ten cuidado con mamá. Ella... Pero María la interrumpió, llevándosela al patio con una excusa. Mi nieta, con sus 16 años, ya veía lo que yo me negaba a aceptar. Y luego estaba don Miguel, mi vecino de toda la vida. 2 días antes del cumpleaños, me llamó aparte mientras regaba las macetas.
Isabel, vi a Clara entrando a tu casa cuando estabas en misa. Estaba revisando tus cosas. No me gusta esto. Sus palabras me dejaron un nudo en el estómago, pero las aparté, pensando que exageraba. Qué equivocada estaba. Esa misma noche, llamé a Elena Torres, mi amiga en el banco. Elena, ¿has notado algo extraño en mis cuentas? Ella revisó y me alertó transacciones sospechosas con las tarjetas de María y Antonio. Fue entonces cuando comencé a tejer mi propio plan, aunque aún no sabía cuán lejos tendría que llegar. Volvamos a la noche de mi cumpleaños. Cuando trajeron el pastel, las 70 velitas parpadeaban como pequeños faros de advertencia. Las había comprado yo misma. Soñando con un momento perfecto, María las encendió con cuidado, pero sus manos temblaban. «Pide un deseo, mamá», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Uno muy especial, porque este cumpleaños será inolvidable». Soplé las velas, pidiendo lo de siempre, que mi familia estuviera unida, que su amor nunca me faltara. ¡Qué ironía tan cruel! Los aplausos resonaron vacíos, como si estuviera en una iglesia abandonada. Javier sirvió el vino en las copas de cristal que solo usaba en Navidad. «Por doña Isabel», dijo, levantando su copa, «por todos los años que nos ha dado. Tanto». La palabra tanto me heló la sangre, aunque no entendí por qué en ese momento. «¿Y entonces?» comenzó el espectáculo. María se aclaró la garganta y miró a Antonio. Era la misma mirada que compartían de niños, cuando planeaban una travesura. Pero ahora eran adultos, y su travesura era un monstruo disfrazado de amor filial. Antonio se puso de pie. Ajustó su camisa, como siempre hacía antes de hablar en serio. «Mamá, hemos estado hablando mucho sobre tu situación. Mi situación, como si yo fuera un problema que necesitaba solución». «¿Qué situación, hijo?», pregunté, forzando una sonrisa. Clara sacó unos papeles de su bolso. Reconocí de inmediato mis estados de cuenta bancarios. Mi corazón dio un vuelco. «¿Cómo tienen esos documentos?». Mi voz salió como un susurro, porque ya temía la respuesta. «Los conseguimos porque nos preocupa tu bienestar, mamá», dijo María, con una frialdad que nunca le había conocido. «Y descubrimos cosas muy interesantes». Javier se levantó y comenzó a pasearse por la sala, tocando mis muebles, mis fotos, como si ya fueran suyos. «Doña Isabel, esta casa es valiosa. Tienes ahorros considerables, pero ningún plan para el futuro. Eso nos preocupa». La palabra preocupa sonó tan falsa que me revolvió el estómago. Antonio extendió más papeles sobre la mesa, documentos legales que no reconocí. «Hemos hablado con un abogado, mamá. Creemos que lo mejor es que transfieras la casa a nuestros nombres, también tus cuentas bancarias, para que podamos administrarlas mejor». Sus palabras cayeron como piedras sobre mi pecho. Mis propios hijos querían despojarme de todo lo que había construido en 50 años de trabajo. «No entiendo», murmuré, sintiendo mis piernas temblar. «¿Por qué necesitan mi dinero? Tienen sus trabajos, sus vidas». María soltó una risa amarga, llena de resentimiento. «Nuestros trabajos. Mamá, Javier está desempleado desde hace meses. Yo apenas sobrevivo con mi sueldo de tienda. Y Antonio…» Se volvió hacia su hermano con una sonrisa cruel. «Cuéntale a mamá sobre tu gran negocio». Antonio bajó la mirada. «Tuvimos problemas con la empresa, mamá. Inversiones que no salieron bien». Clara puso su mano sobre el hombro de su esposo, como si fuera una obra ensayada. «Lo que Antonio quiere decir es que perdimos mucho, suegra. Necesitamos ayuda, urgente». La palabra «necesitamos» sonó como una amenaza. Y entonces, las piezas encajaron en mi mente. Las visitas frecuentes, las preguntas sobre mis documentos, las tarjetas que nunca devolvieron. Todo era parte de un plan. Mi cumpleaños era solo el escenario para su golpe final. «Entonces, esto es lo que quieren», dije, con una voz que se volvía más firme. «Tomar mi casa, mi dinero, mis recuerdos. ¿Y yo qué me quedo?». María se encogió de hombros, como si mi pregunta no importara. «Mamá, ya tienes 70 años.
No necesitas tanto espacio, tanto dinero. Nosotros somos jóvenes. Tenemos familias, sueños. Tú ya viviste tu vida. Esas palabras se clavaron en mi corazón como dagas. Miré a María, mi niña, a quien cargué en brazos, a quien enseñé a coser en esta misma mesa. Esa niña ahora me decía que mi vida ya no valía nada. ¿De verdad crees eso? María, pregunté, con lágrimas quemándome los ojos. Que porque tengo 70 años no merezco un hogar, una dignidad. Su risa fue seca, cruel. No seas dramática. Mamá, no decimos que no merezcas vivir. Solo somos realistas. Nosotros necesitamos esos recursos más que tú. Javier asintió, como si fuera lo más lógico del mundo. Doña Isabel, una casa tan grande para una sola persona es un desperdicio. Nosotros tenemos a Sofía. Ella necesita espacio para crecer. Y entonces, una voz pequeña rompió el silencio. Sofía, mi nieta, se levantó de su silla, temblando pero decidida. Mamá, papá, esto no está bien. La abuela nos ha ayudado siempre. No pueden hacerle esto. María se volvió hacia su hija con una furia que me heló la sangre. Tú cállate. Sofía, los adultos. Estamos hablando. Pero mi nieta, bendita sea, no se rindió. No, mamá. La abuela pagó mis uniformes cuando no pudieron. Me compró libros, zapatos, y ahora la quieren echar de su casa. María levantó la mano para golpear a Sofía, pero la detuve con una fuerza que no sabía que tenía. No toques a esa niña. Mi voz salió como un trueno, silenciando la sala. Si tienes problemas conmigo, los resuelves conmigo. Pero a mi nieta no la tocas. María bajó la mano, pero su mirada era veneno puro. Mira cómo manipulas hasta a mi hija. Mamá, por eso debes irte. Siempre has sido una manipuladora. Antonio intervino, con un tono que pretendía ser conciliador. Mamá, ya basta de drama. Es una decisión familiar, y es final. Te irás a un asilo, y nosotros nos haremos cargo de todo. Clara sonrió, sacando más papeles. Ya encontramos un lugar perfecto. Suegra, a 2 horas de aquí, tiene actividades, buena comida. Será ideal. Un asilo. Querían encerrarme, despojarme de 50 años de sacrificio, de madrugadas en la fábrica, de noches, cosiendo hasta que me sangraban los dedos. Todo para que ellos disfrutaran de mi herencia mientras aún respiraba. ¿Y si me niego?, pregunté, con una calma que los sorprendió. Javier sonrió, mostrando su verdadera cara. Doña Isabel, esperamos que seas razonable. Pero si no, mi hermano es abogado. Nos dice que, a tu edad, podrías no estar en condiciones mentales para decidir. Podríamos pedir una evaluación psicológica o una tutela legal. La amenaza flotó como humo tóxico. Si no firmaba, me declararían incapaz y me lo quitarían todo por la fuerza. Clara se acercó con una pluma plateada, probablemente comprada con mi dinero. Suegra, no queremos problemas. Solo firma aquí, aquí y aquí. Todo estará bien. Miré los papeles, las letras borrosas por las lágrimas que contenía. Una línea destacaba transferencia total de bienes y propiedades. Querían que firmara mi propia sentencia. ¿Y si necesito dinero para medicinas?, pregunté, con una voz que apenas reconocía. María suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa. Mamá, para eso estaremos nosotros. Te daremos una mesada. No te faltará lo básico. Una mesada. Después de criarlos, de pagar sus estudios, de sostenerlos, incluso siendo adultos. Mi recompensa era convertirme en una niña dependiente. Tomé la pluma, con manos temblorosas, no porque fuera a firmar, sino porque necesitaba tiempo. Quiero entender algo, dije, mirando a Antonio. ¿Cuándo planearon esto? ¿Cuándo decidieron que su madre era un estorbo? María y Antonio intercambiaron una mirada que me dio náuseas. Mamá, no lo veas así, dijo Antonio, con condescendencia. Llevamos meses preocupados. ¿Tu salud mental?
A veces olvidas cosas. Te confunde. Es normal a tu edad. ¿Mentiras? Mi mente era un libro abierto, con cada peso prestado, cada favor hecho, cada sacrificio grabado en sus páginas. Mi salud mental está perfecta, respondí, firme. Tan perfecta que recuerdo los 0 euros, que le presté a Javier para su negocio de coches. Dinero que nunca devolvió. Javier se puso rojo. Ese dinero se perdió. Doña Isabel. Los negocios no siempre salen bien. Clara lo defendió. Suegra, no puedes reprocharnos cada euro. Somos familia. Las familias se ayudan sin llevar cuentas. Sin llevar cuentas, repetí, con una risa amarga. Qué fácil decirlo cuando nunca han dado nada a cambio. La palabra robar escapó de mis labios y fue como una bomba. María se levantó, furiosa. ¿Cómo te atreves a llamarnos ladrones? Todo esto es por tu bien. Por mi bien. Mi voz temblaba de ira. Quitarme mi casa es por mi bien. Robarme mis ahorros. Amenazarme con declararme loca. Javier perdió los estribos. Basta de hacerte la víctima. Doña Isabel, ¿quién crees que paga tus medicinas? ¿Quién arregla tus goteras? ¿Quién te cuida? Sus mentiras me dejaron sin aliento. Javier, yo pago mis medicinas con mi pensión. Cuando viniste a arreglar algo, te pagué como a cualquier obrero. Y cuando tuve neumonía, fue Sofía quien me cuidó. No ustedes. Sofía asintió, con lágrimas en los ojos. Es verdad, papá. Me quedé con la abuela 2 semanas porque ustedes estaban ocupados. María se volvió hacia su hija, con una furia que me aterró. Sofía, cállate, o te encierras en tu cuarto. Pero mi nieta se puso de pie, con una dignidad que humilló a todos. No, mamá. Alguien debe decir la verdad. La abuela pagó nuestra renta cuando papá perdió el trabajo. Vendió sus joyas para tu operación. Y cuando necesité dinero para mi viaje escolar, ella fue la única que ayudó. Cada palabra de Sofía era una verdad que los desnudaba. María levantó la mano para golpearla, pero Sofía la esquivó. No me toques. Estoy harta de sus mentiras, de ver cómo tratan a la abuela. El caos estalló. María gritaba. Xavier amenazaba. Antonio intentaba calmarlos. Y Clara seguía grabando con su teléfono, como si esto fuera un espectáculo. Y yo, en medio de ese circo, seguía sentada, con la pluma en la mano, viendo cómo mi familia se desmoronaba, pero algo cambió en mí. El dolor se transformó en una furia fría, calculadora. Y entonces, ocurrió lo impensable. Javier, borracho de vino y arrogancia, tropezó y dejó caer un jarrón de cerámica, el que Manuel pintó para nuestro 10º aniversario. El sonido del cristal rompiéndose fue como si mi propio corazón se quebrara. Ese jarrón no era solo un objeto. Era un pedazo de Manuel, de nuestra vida juntos. Miré los fragmentos en el suelo, y algo se encendió dentro de mí. No más. No permitiría que destruyeran lo que quedaba de mí. En ese momento, con los pedazos del jarrón de Manuel esparcidos por el suelo, mi alma se endureció como el acero. La pluma seguía en mi mano, pero ya no temblaba. Mi mente, antes nublada por el dolor, ahora trabajaba con una claridad que no había sentido en años. Mientras María gritaba a Sofía, mientras Javier se paseaba por mi sala como un conquistador, mientras Clara grababa y Antonio fingía calma, yo observaba cada palabra, cada gesto, cada mirada de complicidad. Todo se grababa en mi memoria. Y pronto, no hago más. Está bien, dije de repente, con una voz tan serena que todos se detuvieron. Van a ganar. Firmaré sus papel. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el tic-tac del reloj de la cocina, el mismo que marcó cada alegría y cada tristeza de mi vida en esta casa. María sonrió, triunfante. Javier relajó los hombros, como si ya hubiera ganado un trofeo. Antonio suspiró, aliviado. Solo Sofía me miró con horror, sus ojos diciendo lo que su voz no podía. Abuela, no lo hagas. Tomé los documentos y los estudié, como si realmente fuera a firmar, pero en realidad
mi mente fotográfica, la que me ayudó a llevar las cuentas familiares durante décadas, memorizaba cada cláusula, cada número de cuenta, cada detalle que pronto usaría contra ellos. Solo una pregunta más. Dije, levantando la vista hacia Antonio. ¿Cuándo planean llevarme al asilo mañana por la mañana? Respondió él, con una sonrisa que creía victoriosa. Clara te ayudará a empacar lo esencial. El cuarto del asilo es pequeño, así que solo una maleta. Clara asintió, con un entusiasmo falso que me dio náuseas. No te preocupes, suegra. Nosotros nos encargaremos de todo lo demás. Todo lo demás. Mi casa, mis muebles, las fotos de mi boda, las cartas de Manuel, los juguetes de cuando María y Antonio eran niños. Todo eso sería lo demás que venderían o tirarían sin consultarme. Entiendo, murmuré, acercando la pluma al papel. Solo una cosa más. Javier, ¿podrías traerme un vaso de agua? Tanta emoción me tiene mareada. Javier fue a la cocina, pavoneándose como si ya fuera el dueño. Esa fue mi oportunidad. Discretamente, saqué mi teléfono del bolsillo de mi vestido y activé la grabadora. Sofía me había enseñado a usarlo hace un mes, riendo porque una abuela moderna necesita tecnología. ¿Quién diría que ese pequeño dispositivo sería mi arma secreta? Cuando Javier volvió con el agua, bebí lentamente, dejando que la tensión creciera. Gracias, Javier, dije, posando la pluma sobre el papel. Ahora sí puedo pensar con claridad. Pero en lugar de firmar, hablé, con una voz fuerte y clara. Quiero que quede registrado lo que pasa esta noche. Yo, Isabel Morales, de 70 años, estoy siendo extorsionada por mis hijos, María y Antonio Delgado, y sus cónyuges, para entregar mi casa, mis ahorros, todo lo que tengo. Me amenazan con declararme incapaz si no firmo, y me obligan a ir a un asilo contra mi voluntad, después de haberlos ayudado toda mi vida. Antonio intentó interrumpir. Mama, no digas tonterías. Pero continué. Imperturbable. También quiero que se sepa que he pagado sus deudas, sus operaciones, los estudios de mi nieta, sin pedir nada a cambio. Y aún así, me tratan como un estorbo. María se abalanzó para quitarme el teléfono, pero la detuve con una mirada que la congeló. Javier, furioso, dio un paso hacia mí, pero Sofía se interpuso. No la toquen, gritó, con una valentía que me llenó de orgullo. Basta de hacerle daño a la abuela. Y entonces, María perdió el control. Eres una carga. Mamá, ya no podemos más contigo. Vete de esta casa ahora mismo. Sus palabras quedaron grabadas, claras como el cristal. On mi teléfono. Evidencia pura de su crueldad. Lo que siguió fue una tormenta. Antonio me arrancó las llaves de las manos, dejando marcas rojas en mis muñecas. Ya no necesitas estas llaves. Mamá, nosotros nos haremos cargo. Su voz era la de un extraño, no la de mi hijo. Javier empujó una maleta hacia la puerta, una que no recordaba haber preparado. Tu equipaje está listo, doña Isabel, dijo, con una sonrisa sádica. Clara, sosteniendo un contrato, añadió, ya firmamos por ti, suegra. El asilo es muy solicitado, y no queríamos perder el cuarto. Habían falsificado mi firma. Habían invadido mi casa, tocado mis cosas, decidido qué merecía conservar. El dolor era tan profundo que apenas podía respirar, pero de ese dolor nació algo nuevo, una determinación que no sabía que tenía. Está bien, dije, con una calma que los desconcertó. Me voy, pero recuerden cada palabra que han dicho, cada empujón, cada humillación. María se rió. Cruel. Mamá, no seas dramática. En unas semanas ni te acordarás de esto. A tu edad, la memoria falla. Sus palabras fueron como gasolina en mi fuego interior. Javier asintió. Doña Isabel, en el asilo estarás bien cuidada. Serás feliz sin preocuparte por esta casa tan grande. Feliz ellos serían los felices. Gastando mi dinero, durmiendo en mi cama, mientras yo me marchitaba en un cuarto de asilo. Antonio me dio un papel con la dirección del lugar
El chofer llega mañana a las 8. No causes problemas, mamá. Sería triste llamar a la policía. La amenaza era clara si no cooperaba. Usarían la fuerza. Creían que me tenían atrapada. Pero no sabían que yo también tenía un plan. Uno mucho más astuto que el suyo. Sofía corrió hacia mí, llorando. Abuela, lo siento tanto. Intenté detenerlos, pero no me escuchan. La abracé, memorizando el aroma de su cabello, la calidez de sus brazos. Podría ser la última vez que la abrazara en mucho tiempo. No es tu culpa, mi amor. Lo susurré. Los adultos a veces hacen cosas terribles, pero tú no cargas con su culpa. María jaló a Sofía con violencia. Deja el drama, Sofía. Tu abuela estará bien, y nosotros también. Sofía se resistió. Esto no está bien. Mamá, la abuela no merece esto. Clara sacó su teléfono y comenzó a grabar de nuevo. Suegra, di a la cámara que estás de acuerdo con el asilo, que es lo mejor para ti. Querían evidencia falsa para protegerse. Miré la cámara y dije, con voz firme, estoy de acuerdo con mudarme al asilo. Entiendo que mis hijos creen que es lo mejor, pero mi teléfono, aún grabando en mi bolsillo, capturaba la verdad, la coerción, las amenazas, todo. Javier tomó mi maleta y la arrastró a la puerta. Perfecto, todo arreglado. Doña Isabel, ha sido un placer conocerte estos años. Su despedida era un epitafio. Antonio me dio un beso frío en la mejilla. Cuídate, mamá. Te visitaremos pronto. La puerta se cerró con un golpe que resonó como un martillo en un ataúd. A las 10 de la noche de mi 70º cumpleaños. Estaba sola en la acera, frente a la casa que fue mi hogar por 30 años. Con una maleta en la mano, escuchaba las risas de mis hijos desde adentro. María gritaba de júbilo. Por fin nos libramos de la vieja. Javier respondía. Ahora sí viviremos en paz, sin sus quejas. Sus voces llegaban a la calle, y mi teléfono las grababa. Cada palabra era una pieza más en el rompecabezas de su condena. Caminé hasta una banca bajo una farola, sentándome como una anciana derrotada. Pero no estaba derrotada. Estaba ejecutando la primera fase de mi plan. Saqué mi teléfono y marqué un número que memoricé días antes. Licenciado Diego, soy Isabel Morales. Active el plan que discutimos. Sí, tal como lo ensayamos. Diego López, un abogado joven que manejó el testamento de Manuel, era mi aliado perfecto, discreto, astuto, con hambre de justicia. 3 días antes, cuando encontré copias de mis estados de cuenta en el bolso de Clara, supe que necesitaba protección. Doña Isabel, ¿está segura?, me preguntó Diego. Una vez que activemos esto, no hay vuelta atrás. Completamente segura, respondí. Mis hijos han mostrado su verdadera cara. Es hora de que aprendan que subestimaron a su madre. Corté la llamada y marqué al banco, donde Elena Torres esperaba mi señal. Buenas noches, soy Isabel Morales. Active el protocolo de seguridad que preparamos. Elena, que había visto las transacciones sospechosas de mis hijos, sugirió este sistema. Señora Morales, en 15 minutos, todas las tarjetas adicionales estarán canceladas. Las cuentas requerirán autenticación presencial. Proceda, Elena. Y active la transferencia automática que programamos. Mis ahorros ya estaban en camino a una cuenta segura en otro banco, en Cádiz, bajo un nombre que solo yo conocía. La abrí la semana pasada, cuando las piezas de su traición comenzaron a encajar. Mi tercera llamada fue la más difícil. Sofía, soy tu abuela. Necesito que hagas algo importante. Mi nieta respondió, con voz temblorosa. Abuela, ¿dónde estás? Mamá dice que ya estás en el asilo, pero sé que no es verdad. Estoy bien, mi amor, pero mañana, cuando tus padres vean lo que pasa, recuerda que todo lo hice para protegerte también. Ellos te culparán, pero tú sabes la verdad. Sofía lloró. Abuela, ¿qué vas a hacer? Tengo miedo. No temas, mi amor. Todo lo que hago es para enseñarles que las acciones tienen consecuencias. Guarda este número.
pero no se lo des a nadie. Le di un número nuevo, una línea que compré para emergencias. Mi cuarta llamada fue a la inmobiliaria. Buenas noches. Está don Francisco. Soy Isabel Morales. Quiero activar la venta express de mi casa. Sí, el precio acordado. Necesito que esté lista antes del mediodía. Francisco, un agente especializado en ventas rápidas, tenía todo preparado desde que le conté mis sospechas. Mientras hacía estas llamadas, veía las luces de mi casa encendidas, las siluetas de mis hijos moviéndose, como buitres planeando cómo devorar su presa. Javier revisaba mis documentos en la oficina, María, en mi dormitorio, probablemente decidiendo qué hacer con mis cosas. Antonio caminaba por la sala, como un rey en su castillo, pero no sabían que los observaba. La semana anterior, instalé cámaras de seguridad discretas, conectadas a mi teléfono. Cada palabra cruel, cada plan, cada risa, estaba siendo grabada. Mi quinta llamada fue breve. Taxi seguro. Necesito un viaje al aeropuerto. Sí, esta noche. El conductor, un hombre mayor, me ayudó con la maleta sin hacer preguntas. Mientras nos alejábamos, vi las luces de mi casa, la fiesta continuando. El aeropuerto, a medianoche, era un lugar solemne, perfecto para mi estado de ánimo. Me dirigí a la sala VIP que reservé para pasar la noche. Mi vuelo a Cádiz salía a las 6 de la mañana. Necesitaba estar allí temprano para asegurarme de que todo saliera bien. A las 2 de la madrugada, mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Doña Isabel. Hay un problema con una tarjeta. ¿Puedes llamarnos? Su tono era casual, como si fuera un error pequeño. 30 minutos después, María escribió: Mamá, varias tarjetas no funcionan. Ven al banco mañana para arreglar este malentendido. Sonreí. No había malentendido. Todo iba según mi plan. A las 3, los mensajes se volvieron urgentes. Antonio, mamá. Problemas serios con las cuentas. ¿Dónde estás, Clara suegra? Estamos preocupados. Las tarjetas están bloqueadas. Contáctanos. Su preocupación era pánico por su dinero, no por mí. A las 4, las llamadas comenzaron. Cada 5 minutos, mi teléfono sonaba. No respondí. Cada llamada perdida era una victoria. Cada mensaje de voz, una gota de justicia. A las 5, llegó el mensaje que esperaba. De Francisco, el agente inmobiliario. Señora Morales, la venta está cerrada. El dinero está en su cuenta. Los nuevos dueños toman posesión a las 10. Perfecto. En 5 horas, mis hijos descubrirían que la casa donde celebraban ya no era suya. Los nuevos dueños cambiarían las cerraduras y llamarían a la policía si alguien intentaba entrar. La venganza es un plato frío, pero también puede servirse con una precisión que destroza vidas en horas. Mi vuelo despegó a las 6. Mientras el avión subía, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Abajo quedaban mis hijos, despertándose en una casa que ya no les pertenecía. No sentía remordimientos. La compasión mal dada solo invita a más abusos. Mi destino era Cádiz, una ciudad costera a 1000 kilómetros de Sevilla, donde había comprado un pequeño apartamento frente al mar. No fue un capricho. Fue una decisión calculada, tejida con cuidado durante semanas. Había transferido mis ahorros poco a poco a una cuenta segura, establecido una nueva residencia fiscal, creado una vida que mis hijos no podrían rastrear. No era ilegal, era inteligencia pura, la misma que usé para sobrevivir 50 años de trabajo y sacrificio. Mientras el avión surcaba el cielo, mi teléfono seguía vibrando. A las 7 de la mañana, María escribió: mamá, esto no puede estar pasando. Las tarjetas dicen que la cuenta está cerrada. ¿Qué hiciste? Su desesperación era casi tangible. A la Soujú. Javier mandó doña Isabel. Necesitamos respuestas ahora. Tenemos deudas, compromisos. No puedes dejarnos así. La ironía me arrancó una sonrisa amarga. Ellos, que me dejaron sin hogar, sin dignidad, ahora lloraban
porque los dejé sin dinero. El mensaje más revelador llegó a las 9, cuando aterricé en Calles. Era de Antonio, y por primera vez sonaba como el niño asustado que alguna vez fue. Mamá, por favor, ayúdanos. Clara está llorando. Los niños llegarán de la escuela y no sabemos cómo explicarles que no tenemos casa. Te juramos que no volveremos a tratarte mal. Arregla esto, y todo será como antes. Como antes, cuando me usaban como un banco, cuando ignoraban mi amor, cuando limpiaba sus desastres sin pedir nada. Ese antes murió la noche en que María me llamó carga. A las 10, cuando los nuevos dueños tomaban posesión de mi antigua casa, recibí una llamada de Sofía. Su voz temblaba, rota por el llanto, pero había una madurez que no esperaba en una chica de 16 años. Abuela, mamá y papá están desesperados. Unos señores llegaron con llaves y dicen que la casa es suya. Papá intentó detenerlos, pero mostraron papeles legales. ¿Y tú, mi amor, estás bien?, pregunté, con el corazón apretado. Sofía sollozó. Estoy asustada, abuela, pero también aliviada. Anoche, después de que te fuiste, los oí planear cómo gastar tu dinero. Mamá quería un coche nuevo. Papá hablaba de un viaje a Italia. Tío Antonio mencionó una inversión. Ninguno habló de visitarte en el asilo. Ni una vez. Sus palabras confirmaron lo que ya sabía. Mis hijos no me echaron por protegerme. Me echaron para vivir a costa de mi vida, sin la molestia de fingir cariño. Sofía, mi amor, escúchame. Dije, con voz firme pero suave. Vendrán días duros, pero nada de esto es tu culpa. Tus padres eligieron este camino, y ahora enfrentan las consecuencias. Cuando cumplas 18, si quieres buscarme, usa el número que te di. Siempre habrá un lugar para ti. Después de colgar, apagué mi teléfono y lo guardé en mi maleta. Era hora de cortar el último hilo que me ataba al drama de Sevilla. Mi nuevo apartamento en Cádiz era pequeño, pero luminoso. Las ventanas daban al océano, y el balcón me invitaba a tomar café mientras veía el amanecer. Por primera vez en años, no había nadie gritándome, pidiéndome dinero, haciéndome sentir culpable por existir. Solo estaba yo, el sonido de las olas, y una paz que no sabía que podía existir. 3 semanas después, encendí mi teléfono por primera vez. Tenía 200 mensajes de voz y 500 mensajes de texto. Los primeros eran súplicas. Mamá, por favor, arregla las cuentas. Luego, amenazas. Si no apareces, te denunciaremos. Después, manipulación. Piensa en tus nietos. No nos hagas esto. Y al final, insultos que mostraban su verdadera cara. María me llamó víbora manipuladora. Javier dijo que arruiné a una familia inocente. Antonio amenazó con acciones legales por abandono. Entre ese veneno, encontré un regalo inesperado. Un audio enviado por error, donde María gritaba a Javier. Te dije que fueras sutil. Idiota, por tu culpa la vieja nos dejó sin nada. Javier respondía, al menos no fui yo quien la llamó carga. Eso fue todo tuyo. Sus peleas eran música para mis oídos. No solo perdieron mi dinero y mi casa, estaban destruyendo sus propios matrimonios, ahogados en culpas mutuas. 6 meses después, mi abogado, Diego, me envió una carta certificada. Mis hijos intentaron demandarme por abandono familiar y manipulación financiera. El caso fue desestimado en cuanto Diego presentó las grabaciones de esa noche. El juez no solo rechazó la demanda, sino que advirtió a mis hijos que cualquier intento de acoso podría llevarlos a la cárcel. Además, supe que las consecuencias los alcanzaron como un vendaval. María y Javier perdieron su coche, embargado por deudas de crédito. Antonio fue demandado por un socio por fraude en su fallido negocio. Clara volvió con sus padres. Humillada. Todos, durmiendo en casas de amigos, se culpaban entre sí por el desastre que ellos mismos crearon. Un año después, en mi 71º cumpleaños, estaba en mi balcón, viendo el atardecer pintar el cielo de Cádiz. El timbre sonó,
y mi corazón dio un salto, temiendo que mis hijos me hubieran encontrado. Pero al abrir la puerta, vi la sonrisa radiante de Sofía. Tenía 17 años, más madura, más fuerte, con una maleta en la mano. Abuela, convencí a un juez para emanciparme. Soy adulta ante la ley. Puedo vivir contigo. La abracé tan fuerte que ambas lloramos. Pero eran lágrimas de alegría, de reencuentro, de justicia, al fin servida. Esa noche, mientras Sofía me contaba su año, supe que mis hijos habían tocado fondo. María trabajaba de camarera en un bar de carretera. Javier, en Banjarrota, vivía de favores. Antonio alquilaba un cuarto miserable tras ser abandonado por Clara, que se llevó a los niños. Habían perdido todo dinero, casa, dignidad, familia. Y lo peor, habían perdido a la única persona que los amó sin condiciones. Alguna vez preguntan por mí, le dije a Sofía, mientras preparaba té de azahar. Ella negó con la cabeza. Triste. No, abuela. Siguen culpándote. Dicen que eres una mujer vengativa que destruyó sus vidas por capricho. Antes de dormir, salí al balcón con mi taza de té. Las estrellas se reflejaban en el mar, y por primera vez en 71 años, sentí paz absoluta. No había nadie exigiéndome nada, nadie haciéndome sentir menos. Solo estaba yo, mi nieta, que me amaba de verdad, y el murmullo eterno de las olas. La verdadera venganza no fue quitarles la casa o el dinero, fue darles lo que pidieron, una vida sin mí. Descubrieron tarde que yo no era la carga. Era el ancla que los mantenía a flote. Sin mí, se hundieron en sus propias tormentas. 5 años han pasado desde esa noche que cambió mi vida. Hoy, un domingo de marzo, estoy en mi pequeño jardín en Cádiz, cultivando tomates, albahaca y claveles rojos que me recuerdan a mi madre. Sofía, ahora de 22 años, estudia Derecho en la universidad local. Está a mi lado, ayudándome a plantar bulbos de tulipanes que florecerán en primavera. Sus manos son fuertes, como las mías a su edad. Abuela, ¿nunca tienes curiosidad por saber cómo están? Me pregunta, con cuidado. A veces, mi amor, respondo, como siempre. Pero la curiosidad y la nostalgia son lujos que no me permito. Ellos tomaron su camino. Yo tomé el mío. Sofía asiente. Tras años juntas, entiende que algunas heridas nos sanan, que algunas decisiones son definitivas. Mi vida aquí es más plena de lo que imaginé. Trabajo como voluntaria en un refugio para mujeres maltratadas, ayudando a otras a escapar de la toxicidad, como yo lo hice. Mi dolor se convirtió en una herramienta para mostrarles que se puede renacer, incluso a los 70. Sofía es la hija que nunca tuve. Su carrera en derecho familiar está inspirada en mi historia, en su deseo de proteger a los vulnerables. Los fines de semana, cocinamos juntas, paseamos por la playa, reímos. Ella me cuenta de sus clases, sus sueños, sus amores fugaces. Yo le doy consejos, los que una abuela debe dar. Hasta mes. Sofía recibió una llamada de María. Mi hija había conseguido mi número. No sé cómo. El mensaje era predecible: arrepentimiento, súplicas, necesidad de dinero. María dijo que Antonio tenía problemas de salud, que Javier estaba desempleado otra vez, que todos habían aprendido la lección. Sofía me lo contó, mientras cortábamos verduras para una sopa. Vi en sus ojos la decepción que yo sentí hace años. ¿Sabe qué le dije? Abuela preguntó, sonriendo con orgullo. Les dije que el perdón se gana con hechos, no con palabras cuando necesitas dinero. Les dije que eres la mujer más fuerte que conozco, y que si hubieran sido listos, te habrían valorado desde el principio. Esa noche, en mi balcón, con Ante de hierba, miré las luces de los barcos pesqueros. Por primera vez en años, pensé en mis hijos, no con ira, sino con una compasión distante, como la que se siente por desconocidos que erraron el camino. Perdieron más que dinero. Perdieron la oportunidad de conocer a la mujer en la que me convertí. Soy más feliz ahora que en los últimos 20 años de mi vida anterior. Cada mañana despierto sin miedo, sin ansiedad.
sin esperar ser herida por quienes debían protegerme. Mi dinero, aunque menos tras los gastos de mi nueva vida, es mío. Gasto en lo que quiero, ahorro lo que puedo, dono cuando mi corazón lo pide, no cuando me chantajean. He aprendido que el amor verdadero no exige sacrificios constantes. Es lo que Sofía y yo compartimos: respeto, apoyo, alegría pura. Mis hijos no me amaron. Amaban lo que podía darles. Hoy, mientras escribo en mi diario, escucho a Sofía cantar en la ducha. Es una copla que le enseñé, la misma que mi madre me cantaba. La vida sigue, las tradiciones pasan. Pero ahora, a través de lazos genuinos, no de obligaciones tóxicas. Si pudiera hablar a las mujeres que viven lo que yo viví, les diría: nunca es tarde para empezar de nuevo. No eres demasiado vieja para exigir respeto. No estás demasiado sola para defenderte. Y nunca dejes que te convenzan de que no mereces dignidad porque tus mejores años pasaron. Mis mejores años no pasaron. Comenzaron a los 70, cuando aprendí a ponerme primero. El sol se pone ahora, pintando el cielo de colores que nunca noté en Sevilla. Mañana plantaré más flores. Cocinaré algo especial para Sofía. Escribiré cartas a las mujeres del refugio que inician sus propios caminos. Además, doné una parte de mis ahorros a ese refugio, para que otras encuentren la fuerza que yo hallé. Mis hijos eligieron la miseria. Yo elegí la paz. En el silencio de mi nueva vida, encontré mi voz. En la soledad de mi escape, encontré mi verdadera familia. En la pérdida de lo que creí importante, hallé lo único que importaba: mi dignidad. Y nunca, jamás, dejaré que me la quiten otra vez.